Bueno, no pudimos esta mañana estar en todo el debate, entonces vamos a arrancar de cero para analizar bien el tema de los candidatos del pacto histórico, ¿no? Se supone que de aquí va a salir el candidato único de esa coalición, ¿no? Entonces vamos a ver, como siempre en este canal, qué propuestas tienen, cómo se desenvuelven en el debate. Y pues, si usted es de los que va a votar por el que diga Petro, pues este no es el video. Y si usted es el que va a votar por el que diga Uribe, pues este tampoco es el video. Siempre hemos tratado de implementar en este canal, en lo posible, aunque es difícil, un pensamiento objetivo y sin radicalismo, ¿no? Entonces vamos a escuchar y vamos a opinar, pues, de acuerdo a lo que estos candidatos empiecen a hablar, ¿no? Doctora Muhammad, preguntándole si esas respuestas del presidente ante un tema tan serio como es la relación con Estados Unidos va acorde al interés nacional. ¿Ese tono del presidente, en su opinión, es lo que necesita el país? Yo creo que el presidente lo que está marcando es un camino, una ruta. Y la ruta tiene que pasar porque la soberanía colombiana realmente esté sustentada en una menor dependencia económica y política de los Estados Unidos. Un país que anteriormente defendía como valor primordial la democracia y que está transitando al fascismo. Y diría también que no es solo una cuestión de tono, sino es una cuestión estratégica y vital. ¿La del presidente? La del país y la de la soberanía del país, que no es un tema menor donde debemos jugar en equipo, conjuntamente, hacia una posición estratégica, porque no hay que olvidar que en este momento tenemos el despliegue militar más grande de los Estados Unidos alrededor de la excusa del narcotráfico en el Caribe. Un gobierno que está migrando al fascismo ha desplegado la tropa y la marcha militar más grande al Caribe y usa el tema del narcotráfico para amenazar una intervención. Entonces no estamos hablando de un tema menor. La desertificación política la leo como un paso más en ese proceso al que puede ir Estados Unidos. Así que el presidente llame a una menor dependencia de los Estados Unidos es absolutamente estratégica, como nos está pasando en este momento y no, le pasó al ejército colombiano con su dependencia del ejército israelí para el armamento y para la tecnología. Es quedar en manos de unas potencias y aquí lo que corresponde es que Colombia en este momento avance en el liderazgo latinoamericano convocando a la CELAC frente a un tema que se nos volvió regional y avance en unas alianzas estratégicas con otros bloques que nos mantengan en un mundo multipolar y no lo que nos está pasando, que cualquier pequeña amenaza de los Estados Unidos es una absoluta desestabilización de Colombia. Nos han puesto por décadas en una posición de vulnerabilidad geoestratégica y el presidente lo que está diciendo es momento de romper eso y yo creo que eso es una posición coherente y estratégica la que deberíamos reflexionar en el país y no quedarnos en las superficialidades del tema de los tonos y el tema del debate, porque la verdad lo que hicieron los alcaldes al viajar, no es que no es menor, porque es el problema de la soberanía cuando tenemos las tropas de los Estados Unidos enfrente de la costa de Venezuela y el Caribe, es absolutamente inconsciente del mundo en el que estamos viviendo. Listo, entendido, doctora Pizarro. Bueno, no, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los BRICS desertificaran a Estados Unidos por los altísimos niveles de adicción que tiene? ¿Qué pasaría si diéramos una discusión que hoy deben dar los países del mundo? Por ejemplo, si la sede de la ONU en Nueva York es legítima que esté cuando le están prohibiendo, por ejemplo, a los líderes palestinos entrar en este momento a la reunión que hay próximamente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la desertificación es ilegal, es política y además es regresiva. ¿Por qué es ilegal? Porque ningún país de manera unilateral puede desertificar, puede juzgar a otro país. Esa es potestad exclusiva de las naciones
Unidas y de organismos multilaterales. Ahí hay una cosa, digamos, para la claridad con los oyentes. Estados Unidos se toma ese atributo porque es uno de los más grandes apoyadores de Colombia económicamente. Lo hizo a través del Plan Colombia, No de Paz Colombia, el Fondo Monetario. Es que ahí está el punto. O sea, yo les entiendo todo el tiempo, todo el tema de soberanía y que estamos dejando un precedente a Estados Unidos de que, pero es que también hay que ver el contexto, ¿no? Entonces dicen que es que no nos pueden desertificar, ya lo hicieron. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Y ahí lo deja con mucha claridad Vanessa Latorre. Es por el tema de apoyo económico. Y a ver, ahorita tenemos unas fuerzas militares desfinanciadas, hermanos. Que lo que hay que mirar es en el país pierde, ¿sí? Y aquí no podemos decir, no, que es que sin Estados Unidos pues nos vamos a desaparecer, no, obvio no. Pero que esa ayuda es importante, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer esa transición de no depender ya de una potencia como Estados Unidos, pues hagámosla cuando ya tengamos un control territorial de nuestro país, cuando ya tengamos solucionado el tema al menos de la paz o de los grupos al margen de la ley, cuando ya tengamos muchos temas estructurales aquí de seguridad, digámoslo así, que en marcha y en buen estado, ¿sí? Pero no podemos decir, no pasa nada, antes mejor. Hay que mirar también el tema de importación, de exportación entre Estados Unidos y Colombia. Las relaciones internacionales que siempre han tenido beneficio en la Colombia en muchas cosas, ¿sí? Ahora, el tema de Venezuela y que lo digan como, ay, van a atacar el continente, pero romanticen todo lo que ha venido pasando durante décadas en Venezuela, pues también es algo de doble moral ahí por parte de estas dos candidatas. Es como yo decir, yo saber que a mi vecina el esposo le pega y le pega y le pega y yo no decir nada, ¿no? Y cuando llega la policía y hace todo un entramado para capturar a esa persona bajo la fuerza, entonces decir, no, pero es que cómo lo van a sacar de esa manera, ¿sí? Entonces es más o menos esa doble moral que están manejando ahí. Entonces, en resumidas cuentas, sí, no nos podemos quedar en el discurso superficial de que dependemos de Estados Unidos, no, porque Colombia tiene que ser soberana en muchos temas, pero esa transición se tiene que hacer cuando ya seamos ejemplo en temas de seguridad, en temas de control territorial, cuando no tengamos tantos territorios hoy por hoy cooptados y tomados por grupos ilegales al margen de la ley, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a decir, bueno, ya no vamos a necesitar de este apoyo de Estados Unidos porque en la lucha contra el narcotráfico, que no es solo la droga, ¿no? Sino violencia, erradicación, insumos, armamento, etcétera, para las fuerzas militares y de policía, ya lo tengamos nosotros dentro de nuestro dominio y dentro de nuestro control, ¿listo? Entonces ahí lo que hace la periodista les tumba el argumento a ambas. Es que no es decir que Estados Unidos, ¿por qué se toma esa atribución? Obvio que se la toma porque NEC es uno de los que mayor cantidad de dinero envía. Ya que la política haya funcionado o no haya funcionado es subjetivo, ¿no? Porque tal vez no funcionó del todo, pero sí se controló en su momento, ¿no? Que ahorita la retórica y el discurso y la batalla cultural es, no, les estamos incautando la droga a las personas de bien y por eso es que están bravos. Bueno, eso es un discurso y una batalla cultural que se ha perdido, ¿no? Pero lo que sí es claro es que Colombia en su momento logró controlar, no en su totalidad, pero sí tuvo un control de este tema del narcotráfico, de las erradicaciones ilegales. Entonces hay que aprender a mirar el tema en contexto y no en solo decir, no, es que la soberanía de Colombia está en riesgo, porque si Estados Unidos nos deja de dar plata, entonces nos vamos a desaparecer. Obvio no va a pasar, ¿sí? Pero hay que mirar es que el país sí o sí pierde, porque es que el país no está bien y eso es lo que ellos deben entender. El país no está bien, sí, nunca ha estado bien, pero ahorita en el futuro, en el presente que tenemos ahorita, no estamos bien. Entonces dejar de decir que esa ayuda no sirve, que son pequeñeces o que eso para qué, también es desconocer la actualidad de seguridad sobre todo del país, ¿no? Y que si esa seguridad recayera o ese problema de seguridad recayera en el presidente y en los congresistas, uno dice, bueno, pues ellos se ganaron el problema. Pero es que el problema es que ese problemita de desfinanciación por parte de Estados Unidos para el control ilegal de las drogas recae en los territorios donde los grupos cogen fuerza, ¿sí?
donde el Estado se debilita sí o sí, por lo mismo, por el apoyo económico. Es que no son 1.000 pesos que enviaban de Estados Unidos, $1.000. Pero bueno, según ellos estamos bien y todo va bien. Monetario Internacional, del Banco Mundial. Entonces un poco dice, yo le doy esta plata y yo lo apoyo, pero me doy el derecho de criticarlo o no, que eso es lo que está pasando. Por eso te digo no, pero independientemente no se pueden imponer sanciones de manera unilateral y para eso existen las Naciones Unidas y para eso... No son sanciones, Pizarro, no son sanciones, ahí le explicaron. Si Estados Unidos está dando la plata, pues es como yo mandar a hacer un trabajo. Si yo le mando a hacer una cama a un carpintero, ¿sí? Pues yo tengo la capacidad de ir y mirar en cómo va mi trabajo. Y pues si yo veo que no es el trabajo que yo quiero, pues no doy más dinero hasta que me cumplan. Es que no es difícil de entender. Eso existen los organismos multilaterales. En segundo lugar es política, porque entonces a los países que ellos consideran tienen gobiernos que son enemigos o contradictores o que no concilian con sus posturas políticas, entonces asumen una, digamos, una postura de este tipo. Y realmente los únicos beneficiarios de todo esto son las derechas apátridas. Esos son los únicos beneficiarios, porque con base en esto se fortalecen sectores absolutamente autoritarios en el ejercicio de la política. En tercer lugar, es regresiva, porque mientras desertifican a Colombia, están cortando también la ayuda, por ejemplo, de USAID, todos los planes de USAID, que iban especialmente para precisamente favorecer a la gente que quería transitar hacia la legalidad, es decir, al colombiano honesto, al colombiano trabajador. A ese es al que están castigando con este tipo de medidas, no a los narcos. Y finalmente, pues yo creo que aquí hay una reflexión muy importante. No sé si saben, pero Colombia es potencia en el mundo de incautaciones en mar de cocaína. Somos el país que más experiencia y más incautaciones realiza. Eso quiere decir que además nosotros no estamos atacando lanchas con 3 personas que mueren. Además, esto es un acto de guerra. Lo que es una violación al derecho internacional humanitario. No se pueden atacar. Está haciendo Estados Unidos, porque hay un marco de legalidad, hay un marco que es el respeto al derecho internacional humanitario, y nosotros, en cambio, que tenemos altísimos niveles de incautación, somos el país que más incauta en mar. Esto sí, es una felicitación al arma. Somos el que más exporta, entonces pero por supuesto, sí, también somos el que más incauta en mar, y eso nos da una experiencia de poder hacerlo. ¿Cómo le van a tumbar el argumento cuando somos el que más exporta? Es que uno se da cuenta de lo adoctrinado del discurso, ¿no? O sea, a mí díganme, no, ya no estamos incautando droga. ¿Por qué? Pues porque cultivos tampoco hay, que vamos a incautar. Pero pues si estamos incautando tanta droga, algo tiene que estar pasando, algo tiene que estar fallando, ¿no? Pues obvio, se está produciendo más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los territorios hay ausencia del Estado, hay una mayor vigencia de los grupos delincuenciales y por eso está saliendo más droga de aquí de Colombia. A ver, es que, ¿cómo le van a tumbar ese argumento así? En el marco del respeto al derecho internacional humanitario y a las normas internacionales. Doctor Quintero, ¿está haciendo el presidente coherente con los intereses de seguridad nacional, de interés nacional? El presidente está defendiendo, como voy a defender yo, si Dios quiere y soy presidente, la soberanía de Colombia. Colombia no puede seguir sometida a los intereses ni de un país ni de otro, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de ningún otro, porque Colombia tiene que trazar su propia ruta. Ahora, la pregunta del millón sería: ¿a qué fueron Vicky Dávila en enero a Estados Unidos a reunirse con congresistas de los Estados Unidos? Pero además, ¿a qué fue Fico, fue EDER precisamente la semana pasada? A impulsar sanciones económicas, embargos hacia Colombia, porque lo que es detrás de todo esto es un ejercicio político donde lo que están buscando es desestabilizar al país. ¿Y por qué? Porque se vienen elecciones. Entonces, en el fondo eso es lo más importante. Ahora, es Colombia la que tiene que desertificar a los Estados Unidos. Le decía yo hace poco a un alto funcionario de los Estados Unidos, ¿cómo llega una línea de coca a una mesa en Nueva York? Eso no es que lo lanzan desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú y llega a la mesa directamente, no. Previo a eso, esa droga tuvo que llegar a Miami, la tuvieron que separar, la tuvieron que transportar, luego la tuvieron que distribuir y luego vender allá. Por tanto, ¿dónde hay más narcotráfico? ¿En Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia?
o en Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene que cumplir la misión de reducir el consumo allá, que está matando a cientos de miles de estadounidenses, y no venir entonces a ser el alguacil de los colombianos, porque si eso pasa, entonces pues nosotros tendremos que buscar socios más confiables. No podemos tener un socio. ¿Quién sería un socio más confiable? Obviamente tenemos que empezar a mirar al Pacífico. Colombia tiene 2 mares. ¿Pacífico es qué? ¿China? China, Japón. Colombia tiene 2 mares, ni China tiene 2 mares. Nosotros tenemos 2 mares y le estamos dando la espalda al Pacífico. En Tumaco debería haber un puerto de aguas profundas. En Buenaventura seguimos recibiendo los barcos de hace 28 años porque no hemos hecho el calado adicional. Si hacemos eso, Quibdó, Nariño en general, y obviamente Cali y el Valle se meterían en un desarrollo tremendo. Nosotros tenemos la corriente Humboldt en el Pacífico, que es la de más peces en el mundo. Vienen barcos desde la China hasta acá a pescar, y nosotros no tenemos una flota pesquera para ir por esa corriente que es nuestra. En aras de la verdad, conversando, digamos, con fuentes en Washington, lo que decían, y cuando usted lee literalmente el informe de la Casa Blanca, lo que dice es que a pesar... Bueno, des en cuenta que Quintero, y ese es el problema, él siempre busca el show, más no la respuesta. Ahí no respondió nada. Dijo que qué hacía Vicky, qué hacía Fico, que eso ya lo sabemos. Es política, pero le preguntan de la desertificación y no responde. Eso es lo que el hombre no me cuadra, o sea, nunca responde, siempre se va por las ramas, por el show, por mirar qué provecho en cuanto a show político puede sacar. Qué pereza, da pereza ese tipo, ¿verdad? A pesar de todo lo que no se ha hecho por parte del gobierno colombiano, el gran esfuerzo de los líderes municipales, y ahí se refiere a los alcaldes, ¿no?, que han ido, pero, claro, pero además de eso fue una comisión muy grande. Son del mismo partido político, la derecha contra Colombia. Yo les estoy contando, digamos, la información que sale de ahí. Pero no es en honor a la verdad, es un honor a la verdad de ellos. No, a los documentos, ya voy para allá, a los documentos. Sí, voy para la izquierda, a los documentos, afortunadamente hay 2 izquierdas. Reconocen que ha habido, esto lo digo por el documento de la Casa Blanca, reconocen que ha habido un esfuerzo no solamente del Congreso bipartidista, porque ahí está Díaz Balar, pero también hay gente demócrata como Gregory Meeks, que lograron que hubiera esas excepciones. Esto lo digo como información. Doctora Corcho, aquí a mi izquierda. Vanessa defendiendo. No, yo no estoy defendiendo nada, yo estoy dando información y ya. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde el año 1994 la política de los Estados Unidos en Colombia ha sido de fumigación de cultivos ilícitos contra el eslabón más débil, que es los campesinos, y eso ha sido un fracaso. 2 millones de hectáreas fumigadas no han acabado ni erradicado las hectáreas del narcotráfico por el prohibicionismo desde los Estados Unidos. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que la cooperación de los Estados Unidos frente a Colombia en el marco de drogas ya había sido reducida por una decisión unilateral del gobierno de Donald Trump, que el año pasado hizo aprobar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un apoyo de 209 millones de dólares. Luego la afectación, eso disminuye un 50% el apoyo, entonces la afectación es menor con este proceso de desertificación, que es una decisión unilateral política. ¿Qué debe permitir esto? Replantear las relaciones internacionales. Yo creo que el gobierno colombiano ya tiene que buscar en la banca multilateral, en los BRICS, en la Unión Europea, el apoyo que se requiere para esta política pública antinarcóticos. Pero además también hay que decir que se requieren políticas públicas frente al consumo de salud pública en Estados Unidos y en Europa. Y también sabemos que por lo menos 500.000 millones de dólares son las cifras de lavado de activos en Estados Unidos y en la Unión Europea, sin que veamos ninguna respuesta por parte de estos países en el control del lavado de activos. Por parte de Colombia, hay que reconocer que desde el gobierno de Iván Duque, es que esto no es nuevo, cuando recibimos el gobierno teníamos 203.000 hectáreas de coca sembradas, ahorita tenemos 253.000. Yo sí creo que hay que replantear de fondo el PENIS, que es la política de sustitución de cultivos ilícitos. Eso es lo que yo haría en mi gobierno, pero además hay que mantener la ofensiva en el cañón del Micay, en el Catatumbo, donde hay 43.000 hectáreas, donde la fuerza pública tiene que hacer presencia, pero también se tiene que hacer sustitución de cultivos allí. Son 43.000 hectáreas más presencia integral del Estado con educación, vías terciarias, escuelas, universidades. En ese sentido, ¿abandonó este gobierno el PENIS un poco? El PENIS viene abandonado desde el gobierno de Duque y Santos. 100.000 familias, Pascual, fueron engañadas y perdieron la credibilidad en ese programa.
Por eso ese programa hay que replantearlo para poder hacer la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. ¿Usted volvería a fumigar? No. Fue la única que planteó una solución medianamente coherente, ¿no? Los otros se quedaron en que Vicky, en que Fico, en que antiguos gobiernos. Ella pues nombró, nos dio a entender de que son zonas que vienen estando olvidadas desde los gobiernos de Duque y Santos. Aceptó, que es lo que uno busca, aceptó que han aumentado las hectáreas, ¿no? Ella hablaba de 206 a 250 y bueno, 200. Entonces aumentaron los cultivos, entonces eso es lo que uno necesita, una respuesta concreta a una pregunta concreta y no que se vayan por las ramas como Quintero. Entonces hasta el momento de esta primera pregunta, Corcho sale mejor librada que el resto. Buscaría la manera, obviamente eso tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero que usted es médica, ¿no? Conoce perfectamente lo que causa el glifosato. ¿Usted le apostaría a regresar de alguna manera a la fumigación? Hay una prohibición expresa de la Corte Constitucional, pero además como saludista el glifosato está demostrado y han perdido demandas en el mundo porque causa enfermedades, no solamente a la salud humana, sino a la salud animal. Por tanto, esa no es una alternativa para nosotros. ¿Para nadie es una alternativa la fumigación? ¿Para ninguno de ustedes? No. Tampoco Quintero. Hay que buscar alternativas cuando haya ataques a la fuerza pública, cuando no haya alternativa. Y en este caso, lo que pasó hace unos días con un helicóptero de la fuerza pública, pues muestra que hay que buscar alternativas. Ahora, si es glifosato o otro componente químico que permita actuar en esos casos, yo creo que hay que buscar alternativas. La alternativa es legalizar la hoja de coca y la cadena legal de la hoja de coca para productos legales. Esa es la alternativa de inclusión territorial, no envenenar el agua, no envenenar el suelo, no envenenar la gente y no generar el ataque al eslabón más débil de la cadena. Va a hablar Gustavo Bolívar, doctor Bolívar, lo escucho. Sí, además todo el mundo en silencio porque él está... Bolívar, hágale. Vamos a quedar todos callados. Vamos a quedar callados. Doctor Bolívar. Bueno, gracias. Este tema lo hemos venido investigando hace años. De hecho, fui autor, y creo que María José también, de otro proyecto para regular la marihuana en Colombia. E incluso me atreví, solamente por dejar sentado un precedente, a plantear la legalización de la cocaína, ¿no? Sabiendo que mientras no sea una decisión multilateral, pues es muy difícil hacerlo, porque pues podemos legalizarla acá, pero ¿a quién se la vendemos si es prohibida en el resto del mundo? Ese es el meollo del asunto de esta guerra. Esta guerra se declaró en 1970, Richard Nixon, y a hoy es una guerra perdida totalmente. Si nosotros miramos las cifras de consumo, de producción, desde 1970 acá siempre han ido en aumento. No ha habido un solo año en estos 50 y pico de años en que el consumo haya bajado. Siempre va en aumento, siempre va en aumento. Y ese es nuestro gran problema. Por eso la desertificación a mí se me antoja, primero política, porque ningún gobierno, aquí están los datos, yo siempre digo dato mata relato. Ningún gobierno ha combatido el narcotráfico con tanta firmeza como Gustavo Petro. Y ahí están los datos, hasta junio de este año íbamos incautando 2.300 toneladas de cocaína, 1.200 toneladas de marihuana, 9.956 laboratorios desmantelados, 165.000 personas apresadas, capturadas por narcotráfico, 693 de ellas extraditadas a los Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Es la pregunta. Entonces a mí se me antoja que esto sí es una decisión política y errada además, porque esa desertificación, aunque no tiene efectos, digamos, en la ayuda económica, según lo que alcancé a leer, sí es un triunfo de los narcotraficantes. En vez de premiar los Estados Unidos a un gobierno que ha combatido el narcotráfico y a unas fuerzas militares que han ofrecido muchas vidas entre soldados y militares, nos están desertificando. Es claramente una intención, como decía Susana, de desestabilizar un país que está cerca. La respuesta del presidente doctor Bolívar ha sido acorde al interés nacional, teniendo en cuenta que hay gente, desde la Cámara Colomboamericana, los empresarios, los productores, todo el tiempo como tratando de bajarle la tensión. Sabemos que Trump es un personaje impredecible, como tratando de bajarle esa presión por las consecuencias económicas que puede tener Colombia, comerciales. Pues yo no sé, pero esto que voy a decir tal vez cause algún revuelo. A mí sí me gusta la desertificación. ¿Por qué? A mí me gusta porque
miren las cifras que dio el presidente Petro ayer. Esa ayuda que era de 400 y tanto millones de dólares va a bajar a 50% según el Congreso de la República, el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, 200 millones de dólares son 1 billón de pesos. El presupuesto nacional, nuestro presupuesto, va a estar alrededor de 550 billones de pesos. Entonces yo creo que 1 billón de pesos los podemos sacar. Hacemos un esfuerzo de un lado, del otro. Económicamente, pero nos ubica en un lugar en el que está Myanmar, en el que está el mayor productor sí, de heroína, es que esa es la injusticia. Que es Afganistán, ¿no? ¿Cómo nos van a comparar con países que son parias hoy en el mundo? Exacto. Cuando nosotros tenemos aquí una democracia donde el presidente va a entregar el poder en los 4 años que se le entregó, donde no se ha expropiado nadie, donde no se han cerrado iglesias, donde no se han cerrado medios de comunicación, donde no se ha perseguido a la oposición. Es una democracia, pero mejor de la que había antes. Y entonces, ¿cómo nos van a meter en la misma colada con países que no son democracias, algunos de ellos, otros son autocracias, otros son dictaduras? No, pues Afganistán. Es inaceptable, o sea. Sí. Yo veo que quiero que vamos a avancemos. Espere que ella quería decir algo rápido. Dos cosas que considero fundamentales. Lo primero es que el presidente Gustavo Petro planteó desde el primer día de su gobierno que el modelo de lucha contra las drogas era un modelo fracasado, y lo dijo a lo ancho y largo del planeta ¿Usted Tierra. cree que hay que legalizar? Ahora, pero pues por supuesto que hay que legalizar, por lo menos. Lo ha dicho Colombia desde los Sí, 90. sí, No, exactamente, pero pasa pues precisamente porque otros países anden en ese camino, pero aquí hay responsabilidades que son responsabilidades compartidas. No puede ser que Colombia, a pesar de que es un país productor, tenga que cargar con la carga más pesada. Sí, Colombia produce, inclusive pero ponemos los muertos. Es que yo creo que en eso estoy de acuerdo con Colombia Pascual, todo el tiempo, pero Pascual, alguien espérame que un está en el segundo, gobierno déjame no se puede terminar quedar la idea. en el debate, ¿no? El gobierno Pero toca hacer algo. Déjame terminar la idea. Pero esto es una responsabilidad compartida, porque en primer lugar nosotros tenemos mafias transnacionales de la droga operando en nuestro país, y esto requiere más que fortaleza en una colaboración en distintos ámbitos. En segundo lugar, pues por supuesto que el consumo ha aumentado. Es más, la cocaína hoy no es el peor de los problemas para los Estados Unidos. Fentanilo. Tienen el fentanilo, sí, y tienen un comercio alrededor del fentanilo que ellos tienen que solucionar. Nosotros no podemos resolver el problema del consumo rápidamente, y voy a cambiar de tema. Yo creo que acá Colombia tiene que quitar los obstáculos en el Fondo Nacional de Estupefacientes y en el INVIMA para legalizar la producción de coca para productos legales. Es una forma de sustitución concreta en donde el gobierno colombiano puede entrar a reemplazar a la mafia en el territorio. Porque aquí hay que recordar que la guerra contra las drogas es la fachada. Al igual que el genocidio en Gaza, supuestamente la fachada es este tema territorial de Israel, pero lo que hay detrás es un inmenso negocio en donde el mercado mundial de cocaína aumentó 34% el año pasado. Entonces, si el mercado mundial de cocaína aumenta y toda la interdicción no está en los capitales que se están beneficiando del negocio realmente, sino en los campesinos y en la producción de las hectáreas de coca como obsesión de la guerra contra las drogas, nosotros lo que debemos es darle la vuelta a eso y empezar a hacer unas cadenas legales de productos naturales con la coca, que además es una planta maravillosa. Para la crema, para el té, para los superalimentos. Pascual, Venezuela. No, eso sí le da una ventaja al Estado. No, sí le da una, porque cuando uno ha estado en los consejos de seguridad y cuando uno ha estado allá con los campesinos, cocalores en territorio, uno se da cuenta que lo que necesita es que el Estado le dé una alternativa rápida al campesinado. Sí, y por eso el PENIS y la gente no va a dejar de producir coca hasta que sustituyan. Pero la sustitución es muy difícil porque la coca es una cosa fantástica de transportar, es una cosa fantástica de comerciar, y lo que tenemos es que usar la misma coca, pero para unas cadenas legales, porque la gente sí está dispuesta a entrar al Estado Social de Derecho, prefiere estar en manos de un gobierno garantista que de los mafiosos. Gustavo Bolívar. Para terminar el tema, el Plan Colombia invirtió 9.600 millones de dólares y aumentó la producción y aumentó el número de cultivos. Colombia había invertido hasta cuando yo estuve. Pero estuvimos en 43.000 hectáreas, ¿no? Sí. Y estamos en 200. No, nosotros recibimos, y le corrijo a Carolina un dato, nosotros recibimos 230.000 de Duque. Sí, por eso, pero el momento más bajo estuvimos en 43, ¿no? 253.000. No tenemos datos de 2024 todavía, pero por la
la cantidad de incautación se estima que tuvo que haber sido muy alta. En el 2021 aumentó el 40%. Entonces ellos han aumentado. Entonces, ¿qué pasa con la fumigación? Y ese es el fracaso del Plan Colombia. Empezaron en Putumayo y en ese momento Putumayo tenía 15.000 hectáreas de coca. Y fue exitosa, pero mientras tanto los narcos se estaban trasladando a Nariño. Entonces llegaron a Nariño 40.000 hectáreas de coca. Siguieron, entonces vámonos para Nariño a fumigar, se fueron para Catatumbo. Es un tema Sí. de nunca acabar. Sí, Sin se duda. van cambiando de un lado al otro. Bueno, Y yo además creo que la hay- teoría de la van, bolsa. yo creo van que hay un- depredando la selva para poder seguir haciendo Trillones cultivos de legales. Quiero dólares cambiar de tema. ha, Hay un consenso. ha invertido Y la Estados Unidos gente- en una guerra fracasada y Colombia ha invertido 80 billones de pesos que se habrían podido invertir precisamente Hasta en más, fortalecer hasta más. los Alternativa. problemas, Sin duda. Quiero los cambiar, problemas del país. quiero Hay un cambiar de consenso. tema. Consenso. Suficiente de certificación. Vamos con Venezuela. Hay un consenso entre ustedes de que esta fue una decisión política, ¿no? Y creo que los analistas lo dicen, la decisión de la desertificación. Y todos dicen, aquí tal vez pesó más la reacción de Colombia frente al régimen de Maduro, frente a Venezuela, incluso que el número de hectáreas de coca. ¿Ahí qué cambios se podrían dar para ustedes en la relación con Venezuela? No solo pensando en una desertificación, sino pensando en un futuro de la frontera, pensando en la criminalidad que hay ahí, en los temas Yo de le agrego a seguridad. esa pregunta a Pascual una. Venezuela es una democracia y quiero arrancar acá con Carolina Corcho, que lleva 13 Bueno, lo segundos primero- y medio en silencio. Claro, bueno, lo primero es que existe un principio internacional que es la libre determinación de los pueblos. Hay una situación muy compleja desde el punto de vista político en Venezuela. Sí, los venezolanos, tanto la oposición como gobierno, nos llaman a nosotros a mediar en una transición para resolver su problema, lo haremos, pero no tenemos por qué intervenir en las decisiones políticas ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Primer elemento. Segundo elemento, esta es una frontera muy importante para Colombia de más de 2.000 kilómetros, de la cual dependen 6 millones de colombianos y colombianas. Con el cierre de la frontera por una provocación del gobierno de Iván Duque con Maduro, se perdieron más de 10.000 millones de dólares de intercambio comercial. Estas son relaciones de Estado, no pueden ser relaciones de partidos políticos de gobierno. De igual manera, nosotros podríamos plantear una crítica sobre el gobierno ecuatoriano, sobre el desenlace de su democracia, y eso no implica que cerremos las relaciones de Estado, económicas y diplomáticas. El siguiente elemento es que la disuasión militar que hace los Estados Unidos sobre Venezuela y sobre la frontera afecta a Colombia. Nos pueden volver un Siria, nos pueden volver un Afganistán, y eso no se puede permitir por la cercanía. Evidentemente de la frontera, pero además la salida de coca de Colombia no se da por Venezuela mayoritariamente, se da el 83% por el Pacífico. Entonces no es cierto que haya una disuasión y un movimiento militar de los Estados Unidos hacia Venezuela por el tema de la cocaína, porque no es mayoritariamente la salida por allí. ¿Existe el cartel de los soles o no? No hay pruebas de ello. Que nos presenten pruebas sobre eso y sobre esa acción, pues tendríamos que actuar, porque también es cierto que el narcotráfico ha tenido una evolución a una mafia transnacional. Ya hay expertos en seguridad en el país que han dicho que hay una evolución. Sabemos que el Cartel de México, por ejemplo, opera para sacar cocaína desde Colombia. Sabemos que ya hay unas mafias y va a ser imposible enfrentar esa mafia transnacional si no hay un trabajo con el gobierno ecuatoriano, mexicano, venezolano, inclusive el de Estados Unidos, y por eso hay que cuidar la relación con esa frontera. Entendido, Quintero. Pues, lo primero es que, ¿qué no vamos a hacer en nuestro gobierno? Cerrar fronteras. En términos económicos eso es un desastre. Lo que hizo Duque con Cúcuta es infame. Por una decisión del presidente, tomó la decisión de joder a toda una ciudad. Por eso cuando Vicky Ávila fue allá la chiflaron, porque se acuerda la gente que ella estuvo apoyando al presidente Duque cuando por una decisión de él, política también, tomó la decisión de cerrar. Entonces eso no va a pasar, y eso no debe pasar más allá de si hay dictaduras o no Nicolás Maduro es alrededor un de dictador. nosotros. Por ejemplo, en Ecuador se acaban de robar las elecciones. Hay pruebas profundas de eso, no quisieron dejar leer, contar los tarjetones, igual que hicieron en Venezuela. Se robaron las elecciones. En Venezuela, y lo he dicho yo, pero voy a seguir, Perú es una dictadura. Estamos rodeados de dictadores.
Maduro es un dictador, allá se robaron las elecciones, yo lo he dicho, lo dije desde el primer día. Pero la pregunta es si ellos son presidentes. Claro que son presidentes y ejercen como presidentes. Y por eso hay que tener relaciones con los presidentes. Entonces, China es una dictadura en cierto sentido. La pregunta es, ¿vas a hablar con ellos o no? Si Trump se vuelve una dictadura, ¿vas a seguir hablando con Estados Unidos, sí o no? Yo creo que sí. ¿Cuándo se debe romper las relaciones económicas con un país? En 2 casos, solo en 2 casos. En casos de guerra y en casos de genocidios, como es el caso de Israel, donde se está cometiendo un genocidio en Gaza, y que entonces ahí sí hace sentido una ruptura de las relaciones económicas. Yo que propondría que toda ruptura de relaciones económicas tenga que ser aprobada por el Congreso, y por eso una de las ideas que llevaré... Pero para eso sí le gusta al Congreso. Usted en la última entrevista me dijo que lo iba a cerrar. Lo vamos a cerrar, vamos a llamar a una constituyente y vamos a crear un nuevo Congreso, pero no se va a parecer en lo absoluto a este Congreso. Tiene que ser por el Congreso de la República que un presidente pueda, claro, después de presentarlo, en base a esos 2 temas... No elige el Congreso, el Congreso lo elige la gente, o sea que... usted fácilmente no puede decir que va a ser distinto, puede ser igual, lo peor. Es una mafia corrupta, es una mafia de ampones, y vamos a llamar a una constituyente, y es algo que además va a ser mi primer acto de gobierno. Doctora Pizarro. Bueno, yo quiero hacer un poquito de memoria. Precisamente Bush, antes, bueno, con el 11S, pasó por el Congreso de la República. El 11 de septiembre. Y una ley que se llamó la Ley de Intervención Militar autorizó que a Irak, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, a Irak se le hiciera una intervención militar sin precedentes que dejó 250.000 muertos. Que no se la autorizaron en Afganistán. Además, que no, una intervención militar, además para probar que supuestamente tenían armas de destrucción masiva, y hasta el día de hoy no se ha podido probar este hecho. En Afganistán, 20 años de guerra, 250.000 muertos, vamos más o menos 350.000 muertos entre Irak y Afganistán. ¿Y qué nos dejaron esas intervenciones militares? Países destrozados, sin democracia, miles de víctimas, además una apropiación sobre los recursos naturales. Ese es el resultado de las intervenciones militares. Así que independientemente de lo que sea, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de propuestas, porque hay antecedentes trágicos en el mundo de lo que ha supuesto esto. Ahora, pero déjame terminar porque me interrumpen todos y es muy incómodo. Entonces, en segundo lugar, nosotros compartimos con Venezuela una frontera amplísima. Son 2.219 kilómetros. En los momentos más difíciles transitaron más o menos 6 millones, casi 7 millones de latinoamericanos, de venezolanos que hoy viven por toda Latinoamérica, más o menos 3 millones de venezolanos que viven aquí en nuestro país, que nosotros hemos tenido que atender en términos humanitarios, inclusive por la tragedia que eso supuso hace unos años. El cierre de la frontera fue lo peor que le pudo pasar a toda la región fronteriza, porque cuando teníamos una región que más o menos en el 2008 con Uribe tenía una relación comercial que suponía 7.000 millones de dólares, pasamos con Duque a 222 millones de dólares a cero, absolutamente nada. Y eso fue lo que sucedió. Y mientras tanto, ¿quiénes ocuparon los territorios de la frontera? Las mafias ilegales y las mafias violentas. Así que eso no construye país ni construye territorio. Pero lo peor es que nosotros vamos a permitir que América Latina, que ha sido un territorio de paz, que América Latina, que también ha sufrido intervenciones militares gravísimas en términos democráticos, sobre todo en la década de los 80, Chile, de los 70, Argentina, etcétera, trágicas para América Latina, entonces nosotros vamos a permitir que América Latina se convierta en un Medio Oriente. Ese es el destino que merecemos nosotros cuando tenemos responsabilidades mucho más grandes. Yo definitivamente creo que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer de manera inmediata, porque aquí lo que nos están proponiendo es una mirada hacia América Latina absolutamente oprobiosa. Los que no están en medio de una guerra arancelaria, entonces están desertificados, los que no están bloqueados y los que no están con amenazas de intervenciones militares. Y América Latina tiene que fortalecer sus mecanismos de integración regional. Esto es fundamental porque es el lugar que va a ocupar América Latina en el mundo. Pero América Latina es muy diversa. ¿Cómo va a ser un mecanismo de unión de diferentes naciones
Daniel Quintero acaba de decir que Perú es una dictadura, yo no creo que Perú es una dictadura, pero usted lo dice, que Ecuador, que también es una dictadura, o que las elecciones en Ecuador son ilegítimas con la situación de Venezuela. ¿Cómo logra uno en semejante continente tan diverso? ¿Por dónde sería? Europa también fue un continente muy diverso y logró mecanismos de integración. Eso no puede ser excusa. Eso no puede ser excusa. Lo que sí es inexcusable es que nosotros tengamos una derecha apátrida en América Latina visitando a los Estados Unidos y pidiendo que haya una intervención militar en un país vecino, en América Latina, y además rogando para que por favor nosotros nos convirtamos en el Medio Oriente latinoamericano. Eso no lo podemos permitir, pero los mecanismos de integración tienen que ir por encima de los gobiernos, y se trata de un plan para América Latina, el lugar que quiere ocupar América Latina en el siglo XXI. Eso es lo que tenemos el deber de construir los latinoamericanos, y de mirar un mundo multipolar. Nosotros necesitamos relaciones con el Pacífico, nosotros necesitamos mirar hacia otras naciones del mundo, y no nos podemos quedar mirando hacia el norte. Doctora Momad, quiero rápido para cambiar de tema, que tengo muchos temas. Yo creo que esto hay que mirarlo, y un presidente, yo creo que el presidente Petro lo hace, yo creo que como presidenta lo haría. Esto hay que mirarlo en el contexto geopolítico mundial. Esto no se puede uno distraer de lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es el avance del fascismo. Y es un triángulo de poder que tiene 3 aristas. En una arista, las plataformas tecnológicas que influyen en las democracias y la conciencia de la gente, y que se va a ver potenciado por la inteligencia artificial. El otro triángulo es el gobierno corporativista, significa los gobiernos elegidos por los multibillonarios para avanzar sus intereses económicos por encima de los regímenes democráticos. Y en la otra arista, el capital fósil. Las 3 aristas son el nuevo triángulo de poder de lo que yo llamo el fascismo internacional. Y para ese fascismo internacional, la fachada hoy es esta guerra contra las drogas. La fachada es decir que hay un cartel de los soles en Venezuela. La fachada es decir que muy bien por las fuerzas, no, miren el mensaje tan complicado. ¿Existe el cartel de los soles? No hay pruebas. Y hay que decir que miren lo delicado de la certificación en temas políticos, la desertificación. Le manda un mensaje a las fuerzas militares de Colombia donde les dice: ustedes han hecho un excelente trabajo, pero no confiamos en el liderazgo político del jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Petro. Y yo estuve en los consejos de seguridad, porque yo era parte como ministra del Consejo contra los delitos ambientales y la deforestación. Y me consta el liderazgo del presidente Petro en definir la estrategia a las fuerzas militares, que hay que decir, frente a los intentos de golpe en este país, o de los atisbos de golpe, cerraron filas a defender la democracia hasta ahora. Entonces lo que hay que decir es que es este mensaje de los Estados Unidos. La fachada, que están propiciando... Mire, ¿a qué van? La fachada es la guerra contra las drogas, pero a lo que van es a quedarse con el petróleo de Venezuela y los minerales estratégicos de la transición energética en Colombia. Y a lo que van es a una desestabilización de la región para avanzar en ese triángulo de poder en una lógica fascista. Si ese es realmente la realidad estratégica geopolítica, ¿dónde se está reorganizando el mundo? En otros bloques de poder que desafortunadamente, por ejemplo, frente al genocidio en Gaza, solo los constituyeron nuevas alianzas del sur global. Y entonces, yo estaría de acuerdo con María José, es la unidad de América Latina bajo esta perspectiva, una arista. Pero el problema que tenemos, y ahí yo como presidenta tomaría una decisión que tomó Guatemala, que desafortunadamente por alguna razón el presidente Petro no quiso tomar, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción. Que esa fue la de Iván Velázquez. Sí, porque América Latina, porque en los puertos, en las importaciones, exportaciones de contrabando, en los negocios ilícitos, el Estado está tomado. ¿Cuál es el problema de América Latina? Que sí hay sectores del Estado tomados por el capital desregulado de la mafia, pero es que esos sectores también tienen poder político en los otros países. Y termino con esto. Por lo tanto, estratégicamente, Colombia debe unirse a otros bloques de poder geopolítico, propender a través de la CELAC a la unidad de América Latina, y por ningún motivo, permitir una intervención. Y eso es en Venezuela. Eso en Venezuela y en América Latina. Eso es un objetivo superior en este momento para toda la región,
que las discusiones sobre los regímenes políticos que hay. Yo creo que inclusive ahí se puede hacer unidad. Dejen hablar. Termino con eso, perdón, Bolívar, pero se puede hacer unidad con los regímenes que no son progresistas alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Como Brasil, que lo tiene muy claro. Como Adelante, Brasil, doctor inclusive Bolívar. como Ecuador. Lo escuchamos sobre Venezuela. Ay, y definitivamente, perdón, la guerra en la frontera. No, señora. De acuerdo, abrir guerra, a ver, por ejemplo, abrir guerras y conflictos entre nosotros en las fronteras, por ejemplo, en la Amazonía y con Perú, no es una respuesta estratégica en este momento geopolítico. Aquí lo que hay que buscar es la unidad de América Latina. Doctor Bolívar, Bueno. ya le pregunto sobre el tema de Perú a Quintero, que es el fomentador de allá de la isla. Nombre de la bandera. El presidente Petro no ha reconocido todavía al gobierno de Venezuela por el hecho de no haber mostrado o entregado las actas de votación para comprobar que su gobierno o su presidencia es legítima. Pero tiene una responsabilidad con todos los millones de personas que viven en la frontera. O sea, uno no puede, a la calentura de las ideologías, como lo hizo Duque, entonces cerrar otra vez la frontera, provocando un nuevo éxodo, una nueva migración de venezolanos hacia Colombia, porque el cierre de la frontera lo que causaría inmediatamente es eso, un desabastecimiento, porque ellos están hoy viniendo a Cúcuta a comprar, se devuelven con sus productos y eso ha mantenido, digamos, hoy a los venezolanos en su lugar, incluso muchos han retornado. Con un cierre de la frontera lo que se logra es un nuevo éxodo que ya Colombia experimentó los puntos positivos y negativos de esa cantidad de venezolanos que llegaron a Colombia, más tengo yo entendido, cargando a una deuda social que tenemos en Colombia, donde no hemos podido superar nuestros mismos problemas de pobreza y desigualdad, cargando ya con otra carga, porque y millonaria, 3 millones de venezolanos se instalaron en Colombia, porque ser hoy el tercer país más desigual de la tierra no nos da un margen para recibir una nueva oleada migratoria de Venezuela. Por eso la responsabilidad del presidente Petro es mantener esas relaciones, incluso ha propuesto una zona económica, social, cultural, que esto la tienen casi todas las fronteras del mundo, para que las personas que, por ejemplo, viven en Tibú, con las personas que viven cerca de Venezuela, las personas que viven cerca de Cúcuta con San Cristóbal, puedan tener una integración. De hecho, saben más de las personas que viven al otro lado de la frontera de Colombia que mucha gente de Colombia, porque están ahí integrados. Y otro punto, este sí es muy, muy importante, es que nosotros necesitamos seguir abriendo mercado hacia Venezuela, porque es que aquí tenemos una clase empresarial que antes vendía, como dijo Susana, casi, o María José, casi 7.000 millones de dólares, y ese era un mercado que necesitábamos nosotros para que crezcan nuestros empresarios. Entonces es desideologizar las relaciones con los vecinos, porque en el caso de la droga, por ejemplo, no es, ¿por qué los sembrados de coca se dan en las fronteras? Nariño frontera, Putumayo frontera, Catatumbo es frontera, porque ellos necesitan una salida, un escape hacia el otro lado de la frontera, donde ya no tienen acción las fuerzas militares. De hecho, Reyes fue abatido en Ecuador, porque es muy fácil ellos armar campamentos al otro lado de la frontera y huir de la acción del ejército. Entonces, sí necesitamos de los países vecinos para poder combatir el narcotráfico y a los narcotraficantes. Bueno, estoy tratando de descifrarlos a todos, porque entonces me dio risa ahorita que ustedes dijeron que yo mirara para la otra izquierda, porque todos son de izquierda, pero son iguales, son parecidos, se sienten, digamos, cómodos en un proceso como este, cuando están todos iguales. Y el doctor Quintero, no me mire con esa cara que usted sabe lo que estoy preguntando, pues es nuevo. Yo, digamos, los he visto a la doctora Muhammad, a María José Pizarro, desde hace muchos años, a Carolina Colcho, a Gustavo Bolívar, desde hace mucho tiempo en la contienda desde la izquierda, desde el pacto histórico, desde la cercanía con Petro. El doctor Daniel Quintero es relativamente nuevo, digamos, en este contexto. ¿Se sienten cómodos? Entre nosotros, ¿Entre ustedes? Entre ustedes y con Quintero y con ustedes, con cada uno, con lo que está haciendo en esta contienda. ¿Usted se siente cómodo? Comience usted. ¿O se siente intruso? Yo respondo el último. Escucho a mis compañeros y luego respondo. Doctora Pizarro. No, más bien que empiece Daniel, que es el que responde. Yo no estoy incómodo, yo estoy en el pacto histórico que ayudé a fundar. Vanessa, yo los veo muy tibios, yo sí respondo. No, yo también puedo responder. Yo le respondo con sinceridad. Yo creo que Daniel Quintero es un oportunista de este proyecto, porque él ya militó en el Partido Conservador, en el Verde, estuvo en varios partidos. No quiere decir que no pueda aterrizar y cambiar de parecer de momento.
pero yo creo que el lugar de Daniel Quintero era el Frente Amplio, a donde estamos convocando otras fuerzas que no necesariamente son de izquierda. Que eso sería a para nosotros marzo. Los de izquierda, Sí. los progresistas, nos duelen los 5.733 muertos de la UP, nos duelen los falsos positivos. Estamos en esta lucha para honrar esas vidas y todo el sacrificio que ha habido en términos de desaparecidos, jóvenes mutilados, por ejemplo, por el SMAT, que el señor dejó entrar a la Universidad de Antioquia. Nosotros tenemos otra visión muy distinta del progresismo. Ahora, vamos a estar con él en la consulta y aquí entre todos queremos, cada uno de nosotros quiere ganar, pero sin influencia de la clase política, porque aquí lo que va a haber en marzo, en el 26 de octubre, es una interferencia de los sectores aliados a Quintero que no son del progresismo y pudiéramos asistir fácilmente a un escenario donde el Partido Conservador gane la consulta del pacto histórico. Eso sí sería terrible, que entre 10 candidatos de la izquierda que nos hemos sacrificado aquí la vida por este proyecto, gane el señor Trujillo de Antioquia o el señor Torres de Atlántico, y yo en esto y no quiero ser tibio, me da pena, pero yo soy así. Si lo quieren considerar una división, considérenlo como quieran, pero esta consulta del 26 de octubre se planeó para que un candidato de izquierda del pacto histórico fuera a competir a un Frente Amplio, y yo creo que ese era el lugar del señor Quintero. ¿Usted tiene el apoyo de Euclides Torres y de la gente de Antioquia? De Pedro Flores. Pedro ha Flores y de decidido Euclides Torres. apoyarme. Euclides entiendo que le puso la sede a uno de los compañeros candidatos. Yo creo que no es a mí a quien está apoyando Euclides. ¿Y de los conservadores? Pero no sé si hay otros compañeros que vayan a intervenir, porque me gustaría recoger la respuesta de todos. ¿Alguno más quiere decir algo sobre la Yo presencia? solamente quiero decir que nosotros acá no estamos en el mismo objetivo del año 2022. El pacto histórico en el 2022 fue una coalición, y fue una coalición que luego fue a un Frente Amplio y que terminó generando una lista unitaria de coalición. Eso fue el pacto histórico. Por eso en esa lista unitaria de coalición entró gente que venía del liberalismo, entró gente que venía de sectores inclusive tradicionales de la política, como el señor Flores en Barranquilla, que son apoyados por las casas y las maquinarias políticas de sus regiones, que es precisamente lo que yo creo que la izquierda quiere realmente transformar en la política. Pero esa fue la coalición, porque es clarísimo que aquí tenemos un objetivo específico y estratégico. No vamos a dar un paso atrás para que avance la derecha, y menos en este contexto geopolítico que hablamos. Es una responsabilidad inmensa que sean los sectores democráticos y progresistas que ganen la presidencia. Ahora, eso no lo podemos hacer solos, a menos que haya una decisión del pueblo colombiano muy fuerte. Por eso, en eso estoy, Gustavo. Entonces, sabemos que se necesita más fuerza, y esto es un proceso de acumular fuerza. El frente es amplio si está a la izquierda y los sectores democráticos. ¿Cuál es la frontera política? El antiuribismo, haber apoyado el proceso de paz, inclusive haber sido parte de la coalición Pacto Histórico en el 2022. Eso es el Frente Amplio, ahí está la frontera política. Pero eso no te hace progresista. ¿Por qué no te hace progresista? Fíjate que en esa categoría podría caber Claudia López, la experta del camaleonismo de la política, que nos tocó a nosotros vivirla. Se eligió con nuestras banderas, se volvió la más progresista en Bogotá, y yo fui concejal de oposición de Claudia López, y después hizo el mismo programa de Enrique Peñalosa, y este despelote que tenemos en Bogotá es la obra Peñalosa López Galán. Son la misma línea política, liberales de buen marketing, que hacen la política camaleónica. A mí eso me da temor. Yo creo que un Frente Amplio, inclusive por el bienestar democrático de este proceso y de ganar realmente, de ganar la primera vuelta y luego las elecciones presidenciales, implica tener un candidato o candidata de izquierda progresista que vaya al Frente Amplio a competir con la línea socialdemócrata. ¿Y Quintero es de izquierda progresista? Yo creo que Quintero es un liberal, es mi definición, es un liberal, y hasta hacer una campaña fantástica para pensar que es de izquierda, pero es un liberal, es un Frente Amplio donde esté la izquierda, y la izquierda movilizada, representar. Y si allá nos gana, cualquiera de los que compita, fantástico, lo vamos a apoyar bajo un acuerdo. Pero si diluyen la izquierda
en la primera tanda y resulta que el Frente Amplio son ellos mismos con ellos mismos, ¿qué va a pasar con las fuerzas progresistas y la izquierda? Doctora Y yo creo Corcho. que eso no es democrático. Eso lo que nos va a generar es una fractura democrática de la acumulación de poder hacia el 2026. Sí, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para decir que el pacto histórico ha avanzado en un acuerdo político que no tiene ningún partido ni ninguna fuerza política hoy, y es irse a un proceso de democracia el 26 de octubre, donde a voto limpio organizamos Senado, Cámara. Es una consulta, y valga decirlo y aclararlo, interna, no es interpartidista. Ojo, no existen dobles militancias, todos los precandidatos son avalados por todos los partidos políticos, eso tiene que quedar muy claro, y hay unas condiciones de igualdad en la participación, pero también estamos alrededor de un acuerdo programático, que entre otras cosas yo ayudé, estuve en la elaboración del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, que he discutido en este libro, y yo creo que la característica que tenemos que tener quienes estemos en esa consulta es el acuerdo programático. Y dentro de ese acuerdo programático, Daniel, no está el cierre del Congreso de la República. Nosotros creemos en la República, y la República tiene que ver con la división y el contraste de poderes, el cierre del Congreso, porque entre otras cosas... Usted se refiere a lo que él dijo hace un momento, que si llega a ser presidente, lo primero que busca es cierra el cerrar Congreso de la República. Es que el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente también requiere una convocatoria por parte del Congreso de la República. Cerrar el Congreso de la República y decir que va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tú sabes que no es posible dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, en aras de lograr algunos likes, hay una confusión en la pedagogía política de lo que es nuestro programa de gobierno, porque nuestro programa de gobierno no está por encima del Estado de Derecho, es el desarrollo del Estado Social y Derecho. Y lo segundo que me preocupa a mí es a mí me preocupa si Daniel gana esa consulta popular, es que pase lo que pasó en Antioquia. Es que esa era mi pregunta, Vanessa. Yo los escucho y digo, hay desconfianza y hay temores de otro sector del pacto si Daniel Quintero llega a ganar la consulta del 26. ¿Ustedes temen a que Daniel... A mí lo que me preocupa no le vota a Daniel, por eso el puesto de él era el Frente Amplio, y si hubiera ganado el Frente Amplio, ahí ya todos le votamos, porque ya la izquierda tuvo la oportunidad y perdió con el Frente Amplio, pero ese era el lugar. ¿Ustedes creen que... Déjeme que termine Carolina, por favor, rápidamente. Sí, pero a mí me preocupa si gana Daniel, es que pase lo que pasó en Antioquia. Es que en Antioquia, Daniel, tú no derrotaste el uribismo te derrotó a ti, se envalentonó contigo. En Medellín y en Antioquia no pasaba en las últimas 2 décadas que el uribismo ganara tanto gobernación como alcaldía, un uribista puro sangre. Eso no pasaba en Antioquia. Eso pasó, eso se envalentonó y cogió fuerza después de tu administración, y exactamente eso es lo que no puede pasar en Colombia, porque Colombia debe continuar el cambio y deberíamos dar la oportunidad a que el progresismo dé un salto hacia una primera mujer presidenta. Yo creo que ya es el momento. Yo quería saber, Pizarro. y también pueden retomar en sus respuestas, si el presidente Petro ha garantizado el equilibrio en medio de esa consulta, o si hay algunas dudas sobre eso también. Vanessa, aquí está sentado, en este estudio está sentada una izquierda que está dialogando con el país. Estamos en esta conversación franca, que dialogando me encanta, con el país, que la disfruto profundamente porque estoy expresándole al país cuál es nuestra visión de Colombia, el lugar que esperamos que Colombia ocupe en el mundo, cuáles son las discusiones que queremos dar, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Una izquierda dialogante, aquí se está hablando del Frente Amplio, una izquierda además que no va por libre, aquí no está el progresismo ni la izquierda yendo por libre, cada uno por su lado. Nosotros hemos encontrado, sí, unos mecanismos para dirimir no solamente nuestras diferencias, porque además somos un proyecto político nuevo, a pesar de que tenemos años de historia en este país, en la construcción de la democracia, donde hay cantidad de gente, miles de personas que se han dejado la vida por este proyecto político. Este es un proyecto político que tiene historia, que tiene raíces, que tiene luchas arraigadas en un proyecto político. Y tomamos la decisión de caminar juntos. No es la primera vez, por lo menos la tercera vez que iniciamos este camino en la historia de Colombia. Y tomamos la decisión de hacerlo, digamos, dirimiendo todas esas diferencias y mostrando que hay perfiles distintos entre nosotras y nosotros, que no somos sectarios. Hay un tiempo que tengo que cumplir, que es el de las 11, son las 10:56. Muy bien, bueno, que somos capaces de ir más allá de nosotros mismos. Yo les voy a decir una cosa, yo voy a ser
Yo voy a ser no solamente la candidata que gane en el 2026 en el octubre, perdón, las elecciones, el 26 de octubre, sino que gane en el 2026, porque yo hago parte de la izquierda que ya tiene los puentes de diálogo con los otros sectores políticos, y esto es fundamental, porque el objetivo no es ganar la consulta en el 2020, ahorita el 26 de octubre, perdón, el objetivo es ganar las elecciones en el 2026, el objetivo es que este proyecto pueda tener una segunda etapa, que nosotros podamos profundizar las transformaciones para Colombia. Aquí se abrieron las compuertas de la historia, Vanessa, Bueno, con en la llegada de resumidas Gustavo cuentas, no Petro. quieren a A él Quintero. le ha tocado como en la vorágine, como el abrir con machete. Nosotros hoy vamos a construir las alamedas y eso requiere más de una persona, requiere equipos consolidados, requiere la capacidad de generar, digamos, una discusión amplia de país, pero además donde nosotros estemos discutiendo esas transformaciones. Solo para terminar, porque sé que queda poco tiempo, pero bueno, antes hablaron, doctor Quintero pueda pero Responder y quedar. hay algo, pero hay algo fundamental. Minuto 50. Hay algo fundamental. Aquí estamos sentados porque hay un acuerdo programático, porque hay una visión de país. Yo sí quiero coincidir en una cosa fundamental. Nosotros hemos respetado la Constitución de 1991 que establece que somos un Estado social de derecho y que establece cuáles son los límites democráticos. Los acuerdos democráticos, por supuesto que la Constitución tiene toda una serie de reformas que seguramente han sido regresivas en el espíritu de la Constitución de 1991, pero yo no estaría de acuerdo y no creo que la izquierda y el progresismo estén de acuerdo con cerrar el Congreso de la República. A lo mejor con otras muchas cosas nos podríamos poner de acuerdo, pero ese es un punto, por lo menos en mi criterio, fundamental en términos programáticos, porque aquí la discusión entendido. Me parece que superar. Ya voy con el doctor Quintero y les agradezco mucho el tiempo, las palabras, la amabilidad, el respeto. Estoy realmente escuchándolos y aprendiendo mucho de los proyectos que ustedes tienen y sobre todo creo que es muy valioso para los oyentes de Caracol Radio y para quienes nos están viendo a través de las redes entender cuál es la propuesta, porque lamentablemente nos hemos entrado en un país tan polarizado y tan roto en términos de diálogo que propiciar estos espacios pues es muy complejo. Doctor Quintero tiene muchas cosas para contestar. Sí, pero no sé si me van a Siga, contar en 10 segundos. No, hay en problema. 10 segundos no, pero sí en breve. Yo arranco diciendo que esto es exactamente lo que quiere la derecha. La derecha quiere vernos divididos, nos quiere peleando entre nosotros, quiere que no haya pacto. Es que este proyecto se llama pacto, y ese pacto es el que permitió que Gustavo Petro se eligiera presidente, como el primer presidente de izquierda, pero fue el resultado de un pacto donde nos sumamos muchos sectores. Hay un interés de que ese pacto sea un partido pequeño, un partido donde no quepan las mayorías, donde no quepa la Colombia profunda, donde no quepan los que dimos las batallas en las regiones. ¿Cómo desconocer las batallas que se han dado de una izquierda que quizás es diferente a la de ustedes, pero que se ha dado en las regiones? ¿Cómo desconocer la batalla que dimos por el patrimonio público desde el 2014 y antes? En Medellín, una batalla con... Me consta lo del patrimonio público porque el hombre compró una casa como de 2.000 millones de pesos. Entonces ha dado la batalla ampliamente. Con amenazas, una batalla con persecución, una batalla además, ¿cómo desconocer lo que ha pasado en Antioquia? Bueno, en resumidas cuentas, lo que nos deja este espacio es, uno, pueden llegar a puntos de encuentro entre ellos, a pesar de no sentirse todos de una izquierda progresista. A Quintero lo miran más como un liberal o de otros partidos y con otras maquinarias políticas, ¿no? Es más que claro que no es del agrado de esa izquierda radical que tenemos acá en el país. Pinta bueno. ¿Qué va a pasar si llegase a ganar Quintero? Como dice Susana, Bolívar, Corcho y Pizarro, básicamente sería una contienda entre las mayorías y las mayorías, porque no quedaría nada de esa izquierda radical compitiendo por la presidencia del 2026. ¿Con qué me quedo de esto? Se van mucho por las ramas, a veces no responden. Para mí la más clara en los argumentos es Corcho, después seguiría Bolívar, a pesar de que no pelea, pero pues eso no es bueno porque a la gente le gusta que los candidatos peleen. Me gustó mucho la posición de Bolívar ante Quintero.
es lo que mucha gente cree, particularmente yo creo lo mismo, es un oportunista y está viendo ahí cómo renacer en su vida política después de los múltiples escándalos que tiene en Medellín, porque es que recordemos que él ahorita se encuentra imputado por corrupción, ¿listo? Le han capturado varios funcionarios, le han capturado varias situaciones, tiene varios procesos, entonces oportunismo sí hay del hombre, ¿no? Me sorprendió Pizarro, pensé que iba a ser más retórica, menos argumentación, y sí lo ha hecho. Susana sí se queda siempre en la retórica y en el discurso de izquierda, pero no avanza. Corcho, muy buena candidata. Como he dicho, siempre me quedo con el único cargo que tuvo, donde tenía que ejecutar y no pudo conseguir unas berracas vacunas. Entonces eso a mí me genera esa dicotomía entre discurso versus ejecución, que es lo que uno debe medir. Y Bolívar, pues el hombre es muy claro, es muy honesto en sus comentarios, ¿no? Pero pues eso, para lo que el país hoy está buscando en la izquierda, no lo veo como el candidato fuerte. Entonces vamos a dejar hasta acá. Quedan 2 videitos, este y el siguiente, y esperaríamos el debate del día de mañana de la derecha, me imagino, que deben ser los que debaten mañana. Chao, agonías.